Descubierto, 3 escalofriantes relatos verdaderos de horror primaveral que te dejarán EMBRUJAD. O la primavera en la Ciudad de México no solo trae flores. En los barrios olvidados, donde la esperanza se mezcla con la desesperación, una sombra ominosa acecha, y los murmullos de inquietud se alzan entre la comunidad. Mariana, madre soltera y trabajadora incansable, siente que algo oscuro se cierne sobre su hogar y su pequeña Sofía. Una noche, al volver del restaurante, una mirada fría, penetrante, la sigue desde el transporte público. Su corazón se acelera. Una corazonada apremiante le advierte que no debería ignorarlo. ¿Por qué parpadeas, mamá?, pregunta Sofía desde la sala, rompiendo la tensión en el aire. Pero algo no está bien. Esa risa inquietante, que llega desde su jardín en las noches silenciosas, la atormenta. De repente, un escalofrío recorre su espalda. Un mensaje extraño parpadea en su teléfono: sé que estás en casa. La primavera trae más que flores. Las voces de los vecinos resuenan en su mente, advertencias sobre desapariciones y leyendas de un ser conocido como el cazador de almas. La comunidad, abrumada por el miedo, se ha encerrado en sí misma, un oscuro silencio que avanza como una sombra. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana se sumerge en el destino de su hija. Las noches son cada vez más inquietantes. Efectos de la primavera que nunca imaginó. Una risa de niña suena fuera de su ventana. Se asoma, temblando. Ese mismo hombre que la miró en el transporte público, ahí está, en su jardín. La risa se mezcla con un porqué aterrador que resuena en sus oídos, haciéndola dudar si sus instintos han sido suficientes. Su mensaje: ¿por qué no confías en mí, Mariana? Te he estado esperando. El sudor frío le recorre la frente. La primavera, que debería ofrecer renacimiento, se convierte en un camino hacia lo desconocido. Las leyendas resuenan en su alma llena de miedo, y la desconfianza inunda cada rincón de su hogar. A medida que explora, encuentra ecos de desesperación que reverberan en las miradas de los demás padres. Nadie habla, todos sienten la presión del peligro latente. Mariana decide actuar. La protección de su hija es lo único que le queda. Pero, ¿y si el verdadero monstruo está escondido a plena vista? Las flores en su patio parecen marchitarse, como si el aire mismo hubiera absorbido los gritos apagados de aquellos que han desaparecido. Mariana se siente atrapada entre el amor por su hija y el terror que la rodea, mientras una primavera siniestra se convierte en su peor pesadilla. ¿Cómo enfrentarse al hombre que acecha en la oscuridad de su propio hogar? La necesidad de escapar se vuelve palpable. Las noches se convierten en un ciclo de terror, esperando el momento inevitable, donde las sombras serán su única compañía. ¿Podrá Mariana proteger a su hija de las garras de lo que acecha en la noche? El sonido del viento atravesando las calles desiertas había cambiado. Ahora era un susurro gélido que se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo ecos de risas infantiles y lamentos lejanos. Mariana se despertó de un profundo sueño inquieto, sudando por el terror que la inquietud había sembrado en su pecho. Había decidido no permitir que el miedo la gobernara, pero cada rincón de su casa parecía vibrar con una energía oscura que no podía ignorar. Sofía dormía plácidamente a su lado, ajena a la transformación que ocurría en su entorno. Mariana la miró en la penumbra, deseando que las sombras que acechaban en su hogar estuvieran lejos de su inocencia. Sin embargo, el constante giro de los acontecimientos no podía ser ignorado. A la mañana siguiente, en su camino al mercado, una de sus vecinas, doña Clara, la interceptó con una mirada cargada de preocupación.
Mariana, hay algo que debes saber, dijo Clara en un susurro tembloroso. Ve con cuidado. Desde que empezó la primavera, he escuchado cosas, ruidos extraños y risas. No son las risas de los niños, es algo más. Las palabras de Clara se perdieron en el aire, pero Mariana sintió como si un hielo se extendiera por su interior. Sin más explicaciones, la anciana dio media vuelta, dejando a Mariana envuelta en su propia inquietud. Ese día, las flores marchitas del jardín parecían más presentes que nunca, sus pétalos caían como sombras de las almas que las alcanzaron. Con cada paso que daba, la sensación de ser observada aumentaba, y el rostro del extraño que acechaba su hogar volvió a aparecer en su mente, con esa sonrisa burlona que le causaba náuseas. Esa noche, con el rostro de Sofía iluminación por la tenue luz de la luna, Mariana decidió investigar. No podía seguir ignorando las advertencias, estaba en juego la vida de su hija. Con un abrigo grueso y su corazón palpitando en sus oídos, salió al jardín deseando que la oscuridad no revelara más que sombras. Los árboles se movían como figuras inquietantes y el silencio envolvía todo con un manto chasqueante. De repente, un sonido hizo que se detuviera en seco, una risa. No era la de una niña, era profunda y burlona. Se giró lentamente, sus ojos desorbitados buscando entre las sombras, y allí estaba, el hombre del transporte público. Mariana su voz se deslizó en el aire frío como un cuchillo. ¿Estás lista para jugar? Su risa resonó como un eco lejano, reverberando en las paredes de su mente. Ella retrocedió, luchando contra el impulso de correr, paralizada por el terror. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz temblando, resonando contra el silencio. La silueta del extraño se acercó, sus ojos brillaban de un modo que la hacía sentir tan pequeña y vulnerable. Lo sabes. La primavera nos necesita a todos. Ven, acompáñame a jugar. De inmediato, un susurro helado pasó por su espalda. Mariana sintió que había algo más, algo detrás de ella, y cuando se giró, las figuras de sus vecinos aparecieron, con rostros inexpresivos y miradas vacías, como sombras al borde del olvido. No puedes escapar, dijeron al unísono, la desesperación subió por su garganta. ¿Acaso toda la comunidad estaba atrapada en esta pesadilla primaveral? Serían parte de un juego del cazador de almas. En ese instante, la mente de Mariana hizo una conexión aterradora. La risa en su jardín, el hombre del transporte público, los mensajes en su teléfono. Todo había sido parte de un plan más oscuro. La presión se alzó, y antes de que pudiera comprender, las risas llenaron la noche de nuevo. Pero esta vez, eran ecos lejanos de muchas voces, todas llamándola por su nombre. La primavera ya no era lo que parecía, era el umbral de su fatalidad. Mariana se sentó, el cuaderno de notas de la comunidad en su mano, y se dio cuenta de que el verdadero horror estaba empezando. ¿Podría desenredar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Mientras todos los ojos la miraban fijamente, una pregunta resonó en su mente: ¿cuánto tiempo le quedaba antes de convertirse en una de las almas perdidas? Las risas seguían resonando a su alrededor, un eco macabro que reverberaba entre las casas en penumbras. Mariana intentó aferrarse a la realidad, pero la locura de aquel instante la envolvía como una neblina espesa. ¿Qué había pasado con su vecindario? ¿Por qué esos rostros conocidos ahora parecían tan ajenos? Con cada mirada vacía, más se adentraba en un abismo de desconsuelo. No pueden escapar, murmuraron nuevamente, susurrando palabras que helaban la sangre. Mariana sentía el corazón latir con fuerza, como si intentara romper sus costillas. Necesitaba proteger a Sofía. El rostro de su hija apareció en su mente, puro, inocente. No podía permitir que esa maldad le alcanzara. No podía, sintiéndose acorralada, tomó una decisión. No podía paralizarse. Debía descubrir qué estaba sucediendo, enfrentarse a esos monstruos que la rodeaban. ¿Qué juego es este?, exigió, su voz más firme esta vez. Las sombras titubearon, la risa disminuyó por un momento, como si la estaban escuchando. Es el juego de la primavera,
respondieron en un tono casi rítmico, como un canto enajenante. La vida florece, pero para que eso ocurra, debe haber un sacrificio. La macabra revelación aterrorizó a Mariana. Una idea desesperada llegó a su mente. Sofía. Gritó, volviendo la vista hacia la casa. Tenía que llevarla a un lugar seguro, alejada de aquel horror. Con un ímpetu que la supervivencia le otorgó, corrió hacia la puerta, pero sintió una mano fría y áspera sujetarla del brazo. ¿A dónde crees que vas? El hombre del transporte público había aparecido a su lado, sonriendo de una manera que desdibujaba la línea entre locura y brutalidad. El juego ya ha comenzado, y no hay forma de parar lo inevitable. Tu hija es parte de nuestra obra. Un golpe de terror atravesó su pecho. No. Susurró, impotente. El mundo a su alrededor parecía limitarse a caminar sobre un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Déjala en paz. Ella no tiene nada que ver con esto. Al instante, los otros vecinos comenzaron a acercarse, sus movimientos sincronizados, como marionetas tiradas por un hilo invisible. El espacio se volvió más pequeño. Ellos estaban en todas partes, máscaras de sonrisas agonizantes que ya no eran humanos. La figura del hombre sonrió aún más, mientras varios de sus vecinos comenzaron a reír a coro. Siempre somos los mismos, Mariana. Cada primavera, el ciclo se reinicia. Las almas del pueblo han jurado repoblar la oscuridad y el juego se alimenta de esos que no lo entienden. Sin embargo, siempre habrá matices nuevos, añadió con un gesto sarcástico. Mariana sentía que el miedo podía consumirla, pero había algo que la mantenía en pie. Puedo detener esto, pensó, casi con un hilo de esperanza. Estaba decidida a salir de ese laberinto de sombras, pero la noche aún no terminaba. La luna brillaba intensamente sobre ellos, oscureciendo los rostros de sus vecinos mientras se acercaban en un círculo. Empezaron a cantar en armonía, una melodía que le erizaba la piel y sacudía su esencia, como si estuvieran invocando un poder superior. Mariana respiró hondo, el terror convirtiéndose lentamente en rabia. Esto se acabó. Gritó, su voz resonando fuerte en la noche gélida. Las risas se detuvieron. El hombre del transporte público parpadeó, la sorpresa en su mirada. ¿Qué harás, Mariana? Te hemos dado la primicia de este juego. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a despertar. Podía sentir una conexión, un destello que la unía a lo que antes una vez había sido su hogar, su vida. Era hora de jugar su propia partida. No necesito saber las reglas, solo quiero salir. Su mano se movió lentamente hacia el cuaderno en su bolsillo. La última oportunidad. Mientras lo sostenía, sus vecinos se miraron entre sí, confusión surgiendo en sus ojos vacíos. Así como la desesperación parecía querer arrastrarla, un nuevo sentido de determinación tomaba su lugar. Nos veremos pronto, Mariana, murmuró el extraño, pero la mirada de ella no flaqueó. La noche se encontraba en su clímax, y el ciclo del juego no había hecho más que empezar. Mientras las sombras se concentraban, una idea aterradora cruzó su mente, y si al final, el verdadero sacrificio fuera ella misma, Mariana respiró profundo, dispuesta a enfrentar lo que vendría. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mariana sintió cómo la oscuridad la envolvía, apretando su pecho como un abrazo mortal. Las sombras danzaban, claras como la luz de la luna pero horripilantes por su esencia detestable. La risa de sus vecinos se convertía en un murmullo amenazante, como un mantra que la arrastraba hacia lo desconocido. Sus corazones latiendo como uno solo, un eco de maldad que retumbaba en sus oídos. Cuando alzó el cuaderno, su mente se llenó de recuerdos, dibujos de Sofía, risas después de la escuela, abrazos cálidos en tardes soleadas. Pero ahora, todo había cambiado. La sonrisa del hombre parecía atormentarla. Tenía que encontrar a su hija, a toda costa. Sin pensar, comenzó a escribir en el cuaderno mientras esas risas se transformaban en gritos ensordecedores. Las hojas se llenaban de palabras entrecortadas. Sofía,
proteger, sacrificio. Cada letra, cada trazo era una súplica, un intento de cambiar su destino, de romper aquel ciclo vicioso de horror. A cada segundo que pasaba, la presión del círculo se volvía un grillete. Notó que algunos de sus vecinos comenzaban a encogerse, como si las palabras tuvieran un efecto en ellos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el hombre, su voz carcomida por la ira. No puedes actuar así. El juego no se detiene por la voluntad de un mortal. Quizás no. Pero puedo escribir mi propia historia, repuso ella, con más firmeza de la que sentía. La risa se tornó tensa. Un viento helado atravesó el callejón, arrastrando consigo fragmentos de sus palabras como si fueran hojas llevadas por una tormenta. Y entonces, el hombre avanzó, sus dedos pareciendo garras buscando lo que realmente le pertenecía. Te has atrevido demasiado, Mariana. Las historias se cuentan, pero no se createn a tu antojo. La primavera exige un precio. Mariana sintió un escalofrío pasar por su espalda. El precio. Esa palabra resonaba en su mente como una campana siniestra. Aún así, había encendido una chispa en su interior. Pero, ¿qué estaba dispuesta a pagar? La vida de su hija no era algo que quisiera poner al azar. ¿Dónde está Sofía?, gritó, levantando el cuaderno, sintiendo que su pulso se aceleraba. La luz de la luna reflejaba el brillo de sus ojos. Todos los rostros frente a ella se paralizaron. Si quieres saberlo, debes actuar con rapidez, dijo un vecino, su voz ahora mezclada con un murmullo como cantos distantes. El ciclo se reinicia pronto. Mariana suspiró, sintiendo su cuerpo vibrar por el pavor. Podía sentir la presión del tiempo. En su mente, empezó a hilar un plan. Había algo en lo que había leído, una vieja historia que hablaba de un sacrificio que no significaba muerte. Algo diferente. Su corazón latía, calculando las posibilidades. Si es sacrificio lo que buscan, entonces les daré algo que realmente quieran, decidió en voz alta, notando que las risas oscurecían aún más, cambiante como un murciélago en la penumbra. Ustedes quieren ser parte de este juego. Bien, entonces que sepa su verdadero significado. El misterioso hombre sonrió. El giro de los acontecimientos parecía jugar en su favor. ¿Vas a dar algo valioso? El sacrificio se mide en amor, Mariana. Pero aún no entiendes. Antes de que pudiera concluir la frase, las sombras empezaron a ceder, como si supieran que una batalla nueva se había desatado. Las risas, ahora un eco distante, comenzaban a desvanecerse frente a su resolución. En ese instante, la imagen de Sofía se dibujó con claridad en su cabeza y casi podría oír su risa, como un canto. Las sombras retrocedían, pero Mariana sabía que esto era solo un primer paso. La tensión aún estaba en el aire, y el caos no había terminado. Algo más acechaba en el fondo, un nuevo nivel del horror que estaba por venir. Pero cómo podría enfrentar lo que ni ella misma comprendía. Mientras el viento ululaba entre las casas, Mariana se dio cuenta de una verdad escalofriante: el verdadero sacrificio no era algo tangible. Era un arte, una trama que la conectaba con su hija. Aún no he terminado. El juego ha cambiado, murmuró para sí misma, con la luna. Observándola, Mariana se preparó para la batalla final. En algún lugar allí afuera, Sofía estaba. Y debía encontrarla antes de que su risa se convirtiera en el último eco del terror que las sombras deseaban despertar. Pero, ¿qué otras sorpresas le deparaba el juego de la primavera? La noche aguardaba, y una nueva fase estaba a punto de comenzar. Mariana respiró hondo mientras las sombras retrocedían, pero no era un alivio lo que sentía, sino una aguda sensación de inquietud. Las risas, aún presentes, mutaban en murmullos inquietantes, como si los ecos de su decisión resonaran en el aire. A su alrededor, los rostros de sus vecinos se deformaban en el miedo, sus ojos ahora reflejaban un terror palpable, tampoco ellos comprendían completamente lo que estaba en juego. Mariana, no juegues con fuerzas que no entiendes, le advirtió nuevamente el hombre. Su voz era un susurro,
un hilo de serpiente que buscaba enredarla en su trampa. El precio que has de pagar no lo imaginarías. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó Mariana, forzando una indiferencia que apenas podía sostener. Miró el cuaderno, sus manos temblaban, sudor frío recorría su frente. Ese objeto había adquirido un poder irreverente, como si cada palabra escrita fuese un hechizo. Hay cosas que un sacrificio no puede comprar, cosas que son más profundas que la sangre, continuó el hombre, acercándose, su rostro cruzado por una sombra aún más oscura que la noche misma. Sus ojos reflejaban un abismo, invitándola a mirar más allá, con la promesa de verdades desgarradoras. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, sus pensamientos eran un torbellino. Necesitaba revelaciones, algo que la guiara en esta espiral de locura y desesperación. Tenía que saber. Dime lo que sabes. Dime dónde está Sofía. El viento aulló nuevamente, haciendo volar las hojas del cuaderno como aves asustadas. A sus espaldas, las risas comenzaron a desaparecer, sustituidas por susurros de advertencia. El juego se agota. Escoge bien tus palabras, porque podrían volverse en tu contra. La violencia de sus pensamientos era incesante. Sabía que tenía que hacer una elección, su corazón la empujaba a seguir adelante, pero el miedo seguía un paso detrás de ella, acechando. Cada latido era un recordatorio del tiempo que perdía mientras su hija permanecía atrapada en un rincón del misterio. Y entonces, las palabras comenzaron a fluir de su mente como un río desbordado. Te ofrezco un sacrificio que no has visto antes. Haré una historia en la que tú y los demás serán inmortalizados, historia que hable de su esencia, de su terror. La atmósfera se cargó de un silencio mojo. Ella podía sentir como el aire se tornaba pesado. Los rostros de los vecinos se acercaban lentamente, murmurando entre ellos, discutiendo la valía de su oferta. Un despliegue de miradas se reunía sobre ella, chispas de interés brillando en sus ojos deformados. El hombre rió, pero no era una risa de alegría. Era un sonido helado que reverberó en el callejón. Una historia, dices. Pero, ¿podrás soportar la verdad que desenterrarás? Cada palabra tiene su consecuencia, y algunas, Mariana, son más de lo que estás dispuesta a afrontar. Traeré la historia de sus vidas. La contaré con amor, con dolor, si eso es lo que desean. Lo haré, repitió, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a crecer, una llama inextinguible de determinación. Entonces, prepárate para abrir una puerta que quizás no quieras cruzar, le dijo el hombre, la sonrisa cada vez más expansiva, como un lobo esperando su presa. Mientras las sombras parecían cerrar el círculo a su alrededor, Mariana sintió un profundo escalofrío recorrer su espalda. Un roce ligero, casi como un susurro, la empujó a seguir adelante, a atreverse a enfrentar los horrores que acechaban detrás de la penumbra. Sabía que el sacrificio al que se referían no era solo físico. Cada palabra, cada historia que contara, iba a requerir partes de ella, un despojo emocional que podría dejarla vacía. ¿Cómo puedo confiar en que los límites que estoy rompiendo no me consumirán?, pensó, mientras la batalla comenzaba en su interior. Aún así, se aferraba con fuerza al cuaderno. Era su única herramienta, su escapa a lo desconocido. La puerta de los secretos por descubrir estaba tan cerca. Entonces hazlo, Mariana. Abraza la oscuridad, lanzó el hombre, extendiendo su mano como si ofreciera una oportunidad que no podía rechazar. A medida que la luna iluminaba el callejón, Mariana avanzó, dispuesta a entregar su alma en un intento por salvar a su hija. Pero las sombras, vestidas de maldad, empezaron a moverse de nuevo, y una voz dentro de ella, una advertencia consumida por el eco de lo que estaba a punto de desatar. ¿Estás lista para lo que vendrá? Con el corazón en la mano, hizo un último intento por aferrarse a la esperanza. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió el silencio, un sonido que la atravesó como una puñalada. Era la voz de Sofía, llamándola. Todo su ser se paralizó, la realidad se desgarraba en su núcleo. Sofía. Gritó, pero la respuesta fue solo el murmullo de las sombras.
¿Qué precio pondrían las sombras por su regreso? La noche se convertía en un laberinto oscuro, y Mariana no sabía si saldría con vida de este juego macabro. Pero lo que sabía, era que el sacrificio comenzaba. ¿Podría enfrentarse realmente a la historia que estaba a punto de contar? ¿Qué secretos oscuros y desenterrados la esperaban justo a la vuelta de la esquina? El aire a su alrededor se volvió denso, casi tangible. Mariana sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella, y se vio obligada a enfrentar la realidad de las sombras que danzaban en su mente. El grito de Sofía reverberaba como un tambor en sus oídos, instándola a actuar, a no permitir que su hija cayera en el abismo del olvido. Pero, ¿qué sacrificio exigían esas sombras? Su corazón latía con fuerza y cada segundo se sentía como un susurro de muerte inminente. Sofía. Volvió a llamar, su voz temblorosa atravesando la noche oscura. Las figuras a su alrededor parecieron encogerse, los vecinos que antes se mostraban interesados ahora eran sombras inquietantes, retorcidas por un deseo de alimentar sus profundas ansias de dolor. Mariana se volvió hacia el hombre, buscando respuestas en su rostro impasible. «Dímelo. ¿Dónde está mi hija?», exigió, sintiendo que la furia la consumía. Las palabras salieron de su boca como si tuvieran vida propia y, en su frenesí, recordó los murmullos que había escuchado antes. Las historias se alimentan de sangre. Las historias son el reflejo de la vida, murmuró él, sus ojos resplandeciendo en medio de la oscuridad. Y en tu desesperación, has intentado tocar un poder que no puedes manejar. Pero si insistes en continuar, lo perderás todo. ¿Estás dispuesta a eso? La pregunta le cortó la respiración. Miró el cuaderno en su mano, el papel desgastado parecía vibrar con energía pulsante. Era un objeto cargado de promesas y maldiciones, una doble espada que podía cortar su camino hacia la salvación o su descenso hacia la locura. ¿Qué debo hacer para cambiar esto?, exigió. Sus ojos buscaban algo de cordura en la tormenta, un hilo entretejido con un destello de esperanza. La voz de Sofía resonaba en su mente, un eco de inocencia que solo intensificaba su desesperación. Primero, debes aceptar la oscuridad que hay en ti, dijo el hombre, su tono evocando un canto fúnebre. Las sombras no se desplazan sin un precio. Escribe lo que conoces, lo que temes y lo que amas. Pero ten cuidado, lo que traigas a la luz, podría consumir lo que hay en tu propia alma. Mariana, sintiendo cómo la tentación la rodeaba, se vio obligada a pensar en cada instante que había compartido con su hija. Haré lo que sea necesario, confesó, con el corazón encogido, sintiendo que cada promesa le costaría algo más que un simple sacrificio. Las sombras latentes a su alrededor comenzaron a girar, creando una danza de inquietantes formas. Un trato, entonces, respondió el hombre, su voz resonando en la oscuridad como un juramento. La historia se comenzará a escribir, pero cada palabra que elijas será un eco de un destino que ya fue escrito. ¿Te atreverás a confrontar lo que hay oculto, Mariana? La decisión se abalanzó sobre ella como un torrente. Con un gesto tembloroso, abrió el cuaderno y empuñó el lápiz, sintiendo la presión de las miradas de las sombras sobre ella. Las palabras comenzaron a fluir como un torrente, cada trazo en el papel enviando un escalofrío hacia su interior. Era una noche de primavera, escribió. Sofía estaba risueña, antes de que todo se volviera oscuro, las sombras comenzaron a retorcerse alrededor, ruidos inquietantes acompañaban sus trazos, como si estuvieran absorbiendo su dolor y su amor. Las figuras de sus vecinos se desdibujaban y se fragmentaban, cayendo en un abismo de olvido. Entre la penumbra, sentía que algo dentro de ella se desgarraba, una verdad oscura comenzando a emerger. Mariana. El grito desgarrador de Sofía atravesó la noche, resonando con una urgencia que desbordaba la propia locura. La aguda llamada cortó la atmósfera, rasgando el silencio, arrastrando consigo a la madre por la pendiente de un horror profundo y desconocido. Antes de que pudiera detenerse, se encontró escribiendo de nuevo, entregándose al oscuro juego. Pero no todo podía ser solo dolor, por cada sacrificio, se ofrece una ganancia,
Fue en ese instante, cuando el eco de su historia resonó en el aire, que comprendió la magnitud de su elección. Las sombras respondieron, retorciéndose y masajeando con frenesí las palabras que había elegido. Su corazón se detuvo un instante, abrumada por una revelación. El hombre sonrió, y por primera vez, vio cómo sus muertas intenciones brillaban a la luz de la luna. La historia de su sacrificio estaba tomando vida, una respuesta a su dolor, pero a costa de algo mucho más oscuro, y en el fondo, una risa ensordecedora comenzó a llenar el aire, un cántico que prometía revelaciones y más preguntas que respuestas. ¿Estás lista para lo que viene, Mariana? Preguntó el hombre, entre sombras danzantes. La luna seguía brillando, pero al caer la noche, el verdadero terror apenas comenzaba a abrirse ante ella. La tinta negra se deslizó por el papel, como una corriente oscura que amenazaba con arrastrarla. Cada palabra era un vínculo a otro mundo, uno donde la desesperación de Mariana se manifestaba con todas sus fuerzas. Mientras escribía, el aire cobró vida a su alrededor, los susurros se entrelazaron con su respiración, creando una sinfonía perturbadora de lamentos y risas macabras. Era una noche de primavera, cuando los gritos se fusionaron con la risa. Al escribir esta línea, las sombras se retorcieron con rabia, como si las palabras hubieran abierto una herida en su esencia. Mariana sintió que las sombras la observaban, instigando su dolor y su miedo, alimentándose de su sufrimiento. La figura del hombre se fue transformando, distorsionándose como si las sombras intentaran apropiarse de él. Sus ojos resplandecían con una intensidad inquietante mientras su sonrisa se ampliaba. Cada historia necesita su ingrediente principal, Mariana. El miedo es solo el inicio, el dolor es lo que la hará cobrar vida. Mariana sintió que la locura comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué había hecho? La verdad empujaba contra su pecho como una tormenta en el horizonte. Mientras sus manos temblorosas seguían trazando las palabras, una mancha en la hoja comenzó a expandirse, como si la tinta tuviera vida propia y absorbiera la esencia misma de su ser. Sofía. Gritó, y en el fondo de su alma, una certeza terrible se instaló. Era un precio a pagar, y no solo era su dolor. Su mente se palpitaba con cada palabra escrita, cada fragmento de memoria que se recreaba. El juego de las sombras no se detiene aquí. Las sombras alrededor comenzaron a girar rápidamente, transformándose en figuras conocidas, rostros familiares, sus vecinos, amigos, personas que habían estado ahí, siempre observando, siempre esperando. ¿Estoy escribiendo sus destinos también?, pensó, aterrorizada. Sentía que sus palabras tejían un destino oscuro no solo para ella, sino para todos los que le rodeaban. Recuerda, lo que traes a la luz podría consumir lo que hay en tu propia alma, resonó la voz del hombre en su mente, mezclándose con los ecos de su propia desesperación. Las figuras de sus vecinos la miraban con ojos vacíos, y cada mirada despertaba en ella una ola de recuerdos, un torrente de amor, decepción y miedo. ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción? Mariana balbuceó, sintiendo la presión de la historia creciendo a su alrededor. Se daba cuenta de que cada trazo en el papel le estaba robando algo, despojándola de su humanidad, y el verdadero sacrificio se manifestaba como un monstruo que se alzaba entre las sombras. La risa se intensificó, retumbando en su mente como un eco interminable que la empujaba hacia el borde de un oscuro abismo. De repente, un grito desgarrador la sacudió. Era Sofía. Su voz, un lamento puro y angustiado, atravesó la penumbra, resquebrajando la frágil realidad que había construido con palabras. «Mamá. Ayúdame». Mariana cerró los ojos, el terror se apoderó de cada fibra de su ser. Se dio cuenta de que el juego no se trataba solo de ella, se trataba de su hija, una víctima colateral en su desesperación y su escritura. «Mariana. No sigas». La advertencia rompió el aire. El hombre la miraba, sus ojos destilaban malicia mientras el torrente de sombras a su alrededor giraba cada vez más rápido. «Si continúas, lo perderás todo, incluso a ella», dijo, su voz ahora un susurro, como el roce del viento cortante que precede a una tormenta.
Sin embargo, la necesidad la consumía. La historia de Sofía clamaba por ser escrita y, al mismo tiempo, la historia de su propia perdición. Mariana recordó los momentos de felicidad con su hija, un destello de esperanza nacía en su interior. Puedo salvarla. Puedo revertir esto, pensó, mientras la tinta seguía fluyendo. Sofía. Gritó con toda su fuerza, e instantáneamente sintió que el aire se hacía más frío, como si la respuesta estuviera al borde de ser revelada. Ella no quería ser solo un testigo. Quería ser la salvadora, pero la pregunta acechaba en su mente como un espectro, que tendría que sacrificar para lograrlo. Las sombras rugieron, sintiendo la resistencia en su corazón. La historia estaba a punto de tomar una dirección inesperada y Mariana parecía dispuesta a seguir escribiendo, incluso si eso significaba navegar por un infierno. ¿Qué precio pagarás por tu amor, Mariana?, dijo el hombre, una inquietante chispa en su mirada. El cuaderno vibraba en su mano, como si esperara contener el desenlace más oscuro de todos. Una sensación helada se apoderó de ella al darse cuenta de que, en última instancia, era el precio que estaba dispuesta a pagar. Un grito resonó en la distancia, y, al mismo tiempo, el hombre acercó su rostro. La historia aún no ha terminado, pero el reloj avanza. Solo tú decides el siguiente capítulo. El dilema florecía en su pecho, el destino de su hija o su propia alma. Las sombras danzaban en torno a ella, anticipando el desenlace que estaba a punto de llegar. La tinta se detuvo repentinamente, como si un congelante sorbo de aire hubiera paralizado el corazón de Mariana. Las sombras empezaron a respirar, como grandes pulmones que se expandían y contraían a su alrededor. El hombre sonreía, su cara distorsionada en un grotesco halo de hombres y monstruos. Ella podía sentir sus ojos fijos en ella, cada parpadeo una cuenta regresiva hacia lo inevitable. La palabra salvar vibraba en su mente, mas se transformaba rápidamente en sacrificar. Mariana miró a su alrededor, buscando un camino, un resquicio de esperanza en el salón donde una vez jugaban juntas. Todo lo que había sido hogar se tornó ajeno y amenazante. Sus recuerdos sonaban vacíos y distantes, como ecos en una caverna oscura que se tragaba la luz. Mamá, por favor. La voz de Sofía resonó de nuevo, esta vez más cercana, más desesperada. Mariana sintió las lágrimas quemando sus mejillas, el dolor se hizo mapa en su cuerpo, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué tengo que hacer?, susurró al aire, aunque ya sabía que la respuesta estaba en las palabras que seguían fluyendo de su pluma. No podía rendirse. Tenía que escribirlo todo, tenía que encontrar la manera de sacar a su hija de ese oscuro abismo que ella misma había creado. Pero cada letra que trazaba era como un estertor que desgarraba su alma. Mientras luchaba contra el torrente de tinta, las sombras tomaron forma, convirtiéndose en visiones de aquellos a quienes había perdido, de las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Cada rostro era una acusación silenciosa, cada mirada, un espejo de su propia culpa. Eres la arquitecta de tu horror, Mariana, parecía decir el hombre con su sonrisa amplia y macabra, como un maestro que disfruta de la agonía de su aprendiz. Está bien, gritó, su voz un eco de desafío. Si esto es lo que debo hacer, lo haré. Por Sofía, lo haré. Con un nuevo fervor, las palabras comenzaron a fluir, más densas, más oscuras. El sacrificio debe ser grande, pensó, sintiendo el peso de su decisión aplastarla. Las sombras comenzaron a girar, apresurándose a capturar sus pensamientos, listas para solidificarlos en un destino aterrador. Entonces, una figura emergió de la oscuridad tras el hombre. Era Sofía, su rostro pálido reflejaba miedo y tristeza. Mamá, no. Suplicó, pero la desesperación de Mariana era un torrente que no podía detenerse. Sabía que las palabras serían su única arma. Sofía. Sofía. Gritó, mientras sus manos apenas podían seguir el ritmo de su mente. Te salvaré, aunque eso signifique perderme. La tinta comenzó a emanar un brillo siniestro, danzando en el aire, envolviendo cada letra en un halo de oscuridad y luz.
Las sombras parecieron embelesarse por un instante, como si el papel guardara secretos demasiado poderosos que apenas comenzaban a revelarse. No puedes. Bramó el hombre, su voz resonando como un trueno entre las risas de las sombras. Pero Mariana no se detuvo, ella estaba cruzando el umbral. Con cada frase, el dolor fluía, una lágrima de tinta negra estallándole en el corazón a medida que se ofrecía a la oscuridad. La historia tomaba un giro grotesco, y Mariana sabía que cada palabra escrita alimentaba la carnicería que su alma podría conjurar. La última línea era un grito, poderoso y devastador. Haré lo que sea necesario, concluyó, y el aire se volvió sólido, casi tangible. Las sombras rugieron como si la esencia de Mariana estuviera extrayendo algo de fondo, con un placer oscuro iluminando el rostro del hombre. Mientras las visiones se tornaban más vívidas, la figura de Sofía desapareció tras un velo de niebla. Era un precio a pagar por su amor, un precio que ahora se manifestaba en una pregunta aterradora. ¿Qué quedaría de Mariana cuando el último trazo se desvaneciera? Los ecos de la historia reverberaban, adentrándose más y más en la oscuridad, mientras el hombre se acercaba, susurrando, el verdadero horror no es perder las palabras, sino perderse a uno mismo en ellas de repente. Un grito desgarrador cortó el aire. Fue Sofía nuevamente, pero ahora resonando desde un lugar más allá del papel. Mariana sintió el frío del pánico en su pecho. ¿Dónde estás, Sofía? La angustia era palpable. Las sombras se alinearon en un círculo alrededor de ella, ya no contentas con solo observar. Mariana sabía que el siguiente paso era crucial. La historia que había comenzado a escribir ahora se movía como un espectro, esperando consumir todo a su paso. El hombre sonrió de nuevo, y con un tono de burla agregó, recuerda, Mariana. Solo tú puedes decidir quién será el verdadero sacrificio. Y en ese momento, el reloj avanzó. ¿Podría Mariana arriesgarlo todo por su amor, o lo perdería todo en el intento? El final estaba más cerca de lo que imaginaba. Las sombras comenzaron a convulsionar como serpientes inquietas, aclamando un banquete que Mariana no podía permitirse ignorar. Con cada palabra que trascendía de su pluma, un eco del dolor que había guardado durante tanto tiempo reverberaba en la penumbra. Sofía, gritó, su voz se perdió en un abismo de angustia y desesperación, resonando entre las paredes del hogar que la habían abrazado y enterrado. El hombre se inclinó hacia ella, su aliento frío como el hielo al rozar su piel. No hay camino de regreso, querida. Una vez que cruzas el umbral de la historia, la realidad y la ficción se amalgaman, y lo que obtienes es un horror que escapa a toda comprensión. Esa sonrisa retorcida aún estaba ahí, burlona y provocativa, mientras Mariana se sentía atrapada, como un pájaro en la red. Las palabras continuaron brotando, cada trazo era una chispa de sacrificio que iluminaba la oscuridad. Sofía siempre fue una luz y tú la has henchido de sombras, ¿no crees? La voz del hombre era un susurro afilado. El sacrificio puede no ser lo que piensas. ¿Por qué no preguntarle a tu alma sobre sus verdaderos deseos? Mariana cerró los ojos, luchando con su propia desesperación. Las sombras empezaron a girar a su alrededor, dibujando formas que parecían recordar su pasado. Veía a su madre, sus ojos apagados, su figura desvaneciéndose en la niebla. La culpa la golpeó, ella había causado esa tristeza con cada decisión, con cada historia escrita que había tomado vida propia. El miedo lleva a la creación, y la creación es el espejo del miedo, resonó la voz de aquel hombre en su mente. ¿Qué debo hacer para salvar a mi hija? Mariana suplicó, el eco de su pregunta era una flecha envenenada que cruzaba la sala. Las sombras comenzaron a encogerse, como si esperaran ansiosamente su respuesta, listas para revelar un secreto que podría acabar con el vínculo que la ataba a su hijo. Salvarla, rió el hombre, y su risa resonó en el aire cargado de tensión. Lo que buscas no es un camino de salvación, sino un prerequisito, un tratado de sangre. Mariana vaciló. Las palabras manaban de su pluma, pero cada línea dejada en el papel amenazaba con consumirla. ¿Cuál es el precio del amor, Mariana? Preguntó el hombre, acercando más su rostro, como un cazador que olfatea el miedo.
¿Harías lo que nunca imaginaste, cruzar la frontera de lo humano hacia lo abominable? Mariana sintió su corazón acelerar, el sudor frío se acumuló en su frente y la voz de Sofía la atravesó nuevamente, más intensa, más temerosa. Mamá, por favor, no. La tinta comenzó a formarse en el papel, no solo trazos, sino una realidad que tomaba forma, ansiosa por ser alimentada con el dolor arraigado en su ser. Con cada palabra, Mariana se sumergía más en un destino oscuro, y la línea entre salvar a su hija y perderse a sí misma se desdibujaba como un espejismo. Recuerda, cada historia lleva un peso. ¿Cuánto estás dispuesta a cargar? Advirtió el hombre, y Mariana sintió la presión de la elección aplastando su pecho. Al momento siguiente, cuando las sombras parecían estar a punto de devorarla, una explosión de luz emergió del papel, formando una imagen de Sofía atrapada en un limbo. Era un grito sordo, un llamado a la madre, a la salvación. Entonces, en un instante de claridad, Mariana supo que debía tomar una decisión. Podría arriesgarlo todo por su hija o se convertiría en el monstruo que había creado sin querer. Mientras la luz y la oscuridad chocaban a su alrededor, la figura del hombre se convirtió en una neblina voraz, y Mariana se sintió caída, el peso de su propia historia presionando sus hombros. Sofía. Gritó nuevamente, pero su voz era un eco distante. Observaba cómo la luz se extinguía lentamente, entre sombras que exigían más y más. De repente, con una determinación renovada, levantó la pluma con fuerza, lista para trazar la línea final de su historia. Pero el hombre se interpuso, sus ojos destilando una risa eterna. No lo olvides, Mariana. Cada historia tiene su final, pero la tuya podría no ser lo que esperas. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el papel. Era Sofía, ahora más clara, pero llena de terror. Mariana sintió que la culpa la estrangulaba. ¿Qué has hecho?, murmuró para sí misma, un sudor frío empapando su piel. Su corazón se hundió al darse cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a manifestarse. ¿Podría enfrentar las consecuencias de sus propias palabras? La oscuridad acechaba, y Mariana sabía que no tenía mucho tiempo. La pregunta latente en el aire se apoderó de su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por amor? Mientras la figura de Sofía empezaba a desvanecerse una vez más, Mariana comprendió que el fin de su historia podría ser, de hecho, un nuevo principio para algo aún más aterrador. Mariana temblaba, el cuaderno de notas en su mano como un presagio oscuro. Las sombras danzaban a su alrededor, ruidosas y hambrientas. La risa del hombre la envolvía, burlona y fría, mientras ella se plantaba firme ante el abismo de su propia creación. Sofía. Gritó, y el eco de su voz pareció hacer temblar el aire frío. La desesperación le aprisionaba la garganta, pero sabía que no podía rendirse. Aquella noche primaveral no era más que el reflejo de su espíritu en guerra. Las sombras se agolpaban, tomando forma de recuerdos distorsionados, reflejos de todo lo que había amado y perdido. En un susurro, la oscuridad le ofrecía un trato: desprenderse de las cadenas que la mantenían prisionera, a cambio de lo que más atesoraba. El sacrificio exige un precio, Mariana, dijo el hombre, su voz arrastrándose en la penumbra como un viento helado. Mariana cerró los ojos, respirando hondo. Sentía como el amor por su hija retumbaba en su pecho, llamando a la acción. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la ira y el amor desbordando cada palabra. Te ofrezco mi dolor, mis recuerdos, lo que soy, pero no a Sofía. Sentía que el poder de su historia estaba a punto de explosionar. El hombre sonrió, esa mueca que hizo tambalear su determinación. Las restricciones tienen un precio, querida. Estás dispuesta a perderte a ti misma, pero, ¿podrás vivir con las consecuencias? ¿Podrás recuperar a tu hija después de abrir esta puerta? Pero ya no había vuelta atrás. Lo haré, dijo, su voz firme, aunque un nudo de terror le oprimía el pecho. Ella comenzó a escribir, un torrente de palabras fluyendo como una corriente oscura. Sofía, luz de mi vida, el sacrificio por ti será mayor que el dolor. Esta historia destruirá lo que quema mi alma, para protegerte.
La tinta brillaba de un modo inquietante, cada frase chisporroteando en la noche. Las sombras comenzaron a contorsionarse, absorbiendo sus sentimientos, alimentándose de su amor y su miedo. ¿Ves cómo se apiñan?, murmuró el hombre. Cada palabra será un eco en esta historia, y el eco nunca se extingue. Pero Mariana no escuchaba. Mientras las rimas de su escritura se entrelazaban en el aire, sentía que el poder crecía. Con cada trazo, el lazo entre ella y Sofía se hacía más fuerte. La invocación de su hija resonaba tras cada línea, un grito de esperanza que luchaba contra las sombras. De repente, un susurro helado recorrió la noche. Era Sofía, su voz que escalofriaba tanto como emocionaba. Mamá. No dejes que te atrapen. La urgencia de la voz desafió al horror, y en ese instante, Mariana comprendió que aún había esperanza. La tinta en el papel chisporroteó, manifestando visiones de su hija. Sofía aparecía entre las sombras, su sonrisa iluminando la oscuridad. Siempre has sido mi luz. Esa imagen revitalizó la urgencia dentro de Mariana, empujándola a no ceder. No dejaré que te atrapen, prometió, renovando su impulso y determinación. Déjame ir, soltó el hombre, pero su tono ya no era burlón. Había una chispa de inquietud en sus ojos al ver cómo Mariana trazaba las últimas líneas con determinación. La historia estaba tomando un rumbo poderoso, una huida hacia la redención. La oscuridad retrocedía, casi temerosa del destino que Mariana estaba creando. Por cada sombra que he escrito, yo seré la luz que la enfrente. Este ciclo deberá romperse. Gritó, sintiendo que el cuaderno vibraba con su declaración. Las sombras comenzaron a desmoronarse, como si la resolución de Mariana debilitara su esencia. Las risas se transformaron en alaridos al retumbar su valentía, y el hombre, de pronto, se sintió pequeño frente a su determinación. Con una última exclamación de amor, Mariana cerró el cuaderno, haciendo que las sombras huyeran, desvaneciéndose en la noche. Sofía, ven a mí. Gritó con todo su corazón, y en respuesta, la figura de su hija se materializó, cálida y brillante. Sin miedo, Sofía corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo. La oscuridad impar produjo un silencio pesado, dejando tras de sí un espacio donde antes había terror. «Mamá, ¿lo lograste?», preguntó Sofía, sus ojos iluminando el alma de Mariana. «Sí, lo hicimos juntas», respondió, levantando la vista hacia las sombras que se desvanecían, dejando un eco silencioso de lo que una vez había sido. Mariana supo que aunque había recorrido un camino sombrío, su relato había cambiado. La primavera, que alguna vez le trajo temor, ahora florecía en luz, una luz renovada que restauraría no solo a su hija, sino a su comunidad. Con un corazón aliviado, Mariana dejó caer el cuaderno, donde cada palabra se sellaría en el pasado. La historia había sido escrita, pero no le robaría a Sofía. En su lugar, era un puente hacia un nuevo comienzo. La temporada había cambiado, trayendo no solo flores, sino una nueva esperanza. Al mirar hacia el cielo estrellado, Mariana sintió que la primavera ahora representaba renacimiento. Con Sofía de la mano, dio un paso hacia adelante, lista para construir la historia de su vida. Lejos de las sombras que habían intentado atraparlas, no esperaban más que risas, amor y un hogar donde el terror ya no tuviera cabida. La historia había cambiado, y en su nuevo camino, el sacrificio se transformaría en fortaleza, y el amor, en eternidad. Ahora, querido amante de las historias, esto no se detiene aquí. Si quieres ser parte de nuestro viaje, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal. Así no te perderás las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se reúnan con nosotros en esta aventura. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué te sorprendió más? Quiero saber tu opinión. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Porque solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar a la comunidad.
Hasta la próxima.